Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán. Hola queridos, ¿cómo están ustedes? Muy buen lunes, estamos ya en el mes de noviembre. Ayer fue el día en que se celebra en el mundo entero el Día de la Reforma. También nosotros celebramos en nuestro país el Día de las Iglesias Protestantes y Evangélicas, coincidiendo con esta fecha. Y en este espacio del escritorio del pastor estamos llegando al último capítulo de esta serie que hemos titulado Pilares de la Reforma, porque hemos celebrado durante todo el mes de octubre, y hoy día, primer día de noviembre, este tiempo. Y en la Catedral de Wittenberg, allí en Alemania, Lutero fue donde clavó este lugar, y lo hemos dicho en las oportunidades anteriores, que lo hizo porque en esos años y en esa época esto era el lugar, las puertas de las iglesias, las puertas de las universidades, en donde se colocaba este tipo de proclamas, de dudas, de preguntas, para que se iniciara el debate, el estudio relacionado con esta fecha. También hemos dicho, y reitero hoy día de nuevo, que somos protestantes reformados, somos protestantes evangélicos y somos parte del movimiento de las iglesias Viña, y tenemos por lo tanto esta herencia. Pertenecemos a la Reforma Protestante, somos hijos de lo que se denomina la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero estamos en el siglo XXI y nosotros tenemos que entender que si bien la Reforma Protestante no solo implicó un concepto teológico, un redescubrimiento de la palabra, sino que trajo consigo una transformación vital, no solo para las personas, sino que para la sociedad. Y como los tiempos han cambiado y estamos en el siglo XXI, la pregunta que nos hacemos y la reflexión que tenemos es ¿qué implicancias tiene para hoy celebrar la Reforma? ¿Habrá principios que se mantienen que habrá que recuperar? ¿Tendremos que continuar con algo relacionado con esto? Entonces, los principios que hemos desarrollado semana a semana, y hoy día vamos por el último, tienen que ver con algunos postulados de la Reforma, con solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe y solo Cristo, que lo vimos el lunes pasado. Y hoy día se complementan y se completan con el último de los pilares, con el último de los principios, que dice solo a Dios la gloria. Y sobre ese principio vamos a conversar y a reflexionar hoy día. Soy Horacio González, pastor de Union Church en la ciudad de Viña del Mar, la iglesia Viña de Viña del Mar. Y cuando decimos solo a Dios la gloria o soli Deo gloria, estamos diciendo que nuestro punto de referencia, a quién apuntamos, a quién queremos agradar, a quién queremos honrar, a quién queremos que realmente se sienta satisfecho con nosotros, es al único Dios verdadero. Lo que hacemos, lo hacemos porque queremos que Dios se sienta satisfecho, agradado. Ayudamos a un mundo necesitado porque queremos que Dios se sienta contento, en donde nosotros somos agentes de transformación, porque nos ha dado el privilegio de unirnos a su misión. Y vivimos de una manera, o de la manera en que vivimos, porque Dios es nuestra audiencia y a Él lo queremos agradar. Hago lo que hago no por ustedes, sino porque hay alguien que me ha amado tanto, que es tan significativo e importante para mí, que quiero darle gloria, quiero darle referencia, quiero que se sienta orgulloso, quiero que se sienta realmente contento de mí, porque es un testimonio en mi vida de que Él está controlándome. Estos son los principios grandes de la Reforma. Una Reforma que tiene, por cierto, lados buenos y lados malos, que trajo mucha libertad a la gente, pero que también ocasionó derramamiento de sangre cuando esto se ejecutó. Entonces ahora vamos a asumir lo bueno y lo malo de la Reforma Protestante, ¿verdad? En la historia este pilar, ha caracterizado a muchos. Uno de ellos fue Juan Sebastián Bach.
el compositor, quien cada vez que terminaba de componer una de sus obras tremendas, la firmaba con esta frase: solo a Dios sea la gloria. Y esta es la frase de alguien que entiende que el Creador lo creó con un propósito, con un sentido, y que el éxito en la vida en definitiva pasa por cumplir con ese propósito y con ese sentido. La persona que vive esta realidad expresa en total humildad: soy lo que soy, hago lo que hago, no por quién soy, no por lo que hago, simplemente soy lo que soy por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Efesios: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria, en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Entonces, después de esta introducción, permítanme una breve reflexión para bajar esto a la realidad hoy día. En Hechos 16 se encuentra este relato cuando Pablo y Silas están encarcelados a consecuencia de su fe. Probablemente tú, querido o querida, conoces esta historia, la puedes buscar ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16. Estoy seguro que la conocen, pero igual puedes volver a leerla. Ellos estaban en el fondo de la cárcel, lo que me hace pensar que eran cárceles inclinadas, y al estar en el fondo, entonces no solo era la más oscura, sino que recibían toda la mugre que venía de arriba. Era lo peor, el peor lugar que había en la cárcel. Ya eso era un castigo en sí mismo, pero el relato nos cuenta que además previamente habían sido torturados. Y estando así, y en medio de la noche, y frente a la desesperación de todos los que estaban con ellos, en la oscuridad, con humedad, con la hediondez, escuchando los gritos de los que se lamentaban por los dolores de las torturas, estos dos hombres, Pablo y Silas, comienzan a orar y a cantar durante la noche. ¿Qué habrán cantado? A su modo, algo parecido a lo que cantamos nosotros. Por ejemplo, temprano yo te buscaré, o de gloria en gloria te veo. O también podrían haber cantado: tu fidelidad es grande. No sé. Estaban cantando allí en la cárcel, no sé, hasta que de repente algo sucede allí, algo sobrenatural, un terremoto. Los cimientos se mueven, los grilletes se sueltan, las puertas de la cárcel se abren. Pablo y Silas y los demás presos se encuentran con la posibilidad de escapar. El carcelero, que es el que está a cargo de ellos y responsable de ellos, quiere matarse porque él se imagina que todos los presos huyeron. Él va a ser declarado culpable por la fuga. Pero Pablo y Silas lo detienen. Dice: no te hagas nada porque estamos aquí. Entonces el carcelero enciende una luz, pide una luz y ve que efectivamente todos los presos están allí. No solo Pablo y Silas, sino que todos los prisioneros. Ninguno ha escapado. Entonces, incrédulo frente a esta realidad, él pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta. Pablo con Silas le contestan estas palabras maravillosas: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. La historia nos cuenta que el carcelero llevó a su casa, a Pablo y Silas, curó sus heridas, y allí Pablo y Silas compartieron la palabra con ellos y fueron bautizados no solo el carcelero, sino que todos los que estaban en su casa. Te reitero, puedes leerlo de nuevo en Hechos 16. Es un pasaje, es un relato extraordinario. Obviamente nos revela la gracia de Dios, solo la gracia. Porque el carcelero pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas es: nada, absolutamente nada. Todo es por gracia. Todo tiene que ver con un regalo de Dios. Y después dice: solo la gracia y solo la fe, porque le dice: cree en el Señor Jesucristo. Agrega a la gracia, a la fe, que es solo Cristo, porque el creer no es cualquier creer, sino que es creer en Jesucristo. Y al final cuenta la Escritura, cuenta el pasaje, que solo la Escritura, porque dice que automáticamente Pablo y Silas abren las Escrituras y comienzan a exponer la Escritura que anunciaba y enseñaba al carcelero y a toda su familia. Entonces pasa lo extraordinario. ¿Y qué es lo extraordinario? Transformación.
Recuerda, la palabra, la Biblia es el único libro que no solo entrega y proporciona información, sino que produce transformación, nueva vida, novedad de vida, nuevo nacimiento. Miren la vida del carcelero y reconozcan en él una vida total y absolutamente transformada. Entonces la pregunta que te hago y que me hago hoy, al terminar este ciclo, es frente a lo que estamos viviendo como país o como familia, o en nuestra propia vida, ¿qué estamos necesitando? Se necesita un terremoto, ¿no es cierto? No estoy haciendo ninguna profecía catastrófica. Se necesita un terremoto espiritual, un terremoto como el que experimentó el carcelero, no el de la cárcel, como el que experimentó él en su vida, un terremoto interior que me permita descubrir justamente lo que Dios quiere enseñarnos. Solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo. ¿Pero para qué? Para que tengamos vidas transformadas, para que seamos transformados por el poder de la palabra y del Espíritu Santo y nos parezcamos cada día más a Jesús, para que como consecuencia de esta experiencia de cambio podamos ponernos y estar en las manos de Dios y ser agentes de cambio, de transformación y de esperanza para otros, sanando heridas, cubriendo necesidades físicas, materiales, cubriendo necesidades emocionales y cubriendo, por cierto, necesidades espirituales. En nuestro país hay mucho pesimismo, más aún en esta época que estamos viviendo, respecto de muchas cosas. Cuando hablamos con un pesimista, la respuesta siempre es: nada va a cambiar, ¿no es cierto? Ni mi país, ni mi familia, ni yo. Los cristianos debemos ser por naturaleza personas, hombres y mujeres optimistas. La diferencia se puede producir ahora y conmigo. Hoy se puede producir esa diferencia. Como hijos de Dios tenemos que comenzar a darle espacio a Dios y dejar que Él intervenga sobrenaturalmente en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Experimentemos este terremoto interior, este remesón que necesitamos al recordar estos principios bíblicos y al experimentar también la transformación, y nos haremos protagonistas. Dios nos hará protagonistas del cambio de la realidad del mundo en que vivimos. En el día de la Reforma, el mensaje de Dios para todos los cristianos es: necesitamos vivir una vida profunda. Necesitamos vivir una profunda reforma espiritual si queremos que algo se reforme en nuestra sociedad. Ahora, ¿lo creemos o lo vivimos? ¿Nos vamos a disponer solo a creerlo o lo vamos a empezar a vivir? Porque la Reforma Protestante la podemos celebrar de estas dos maneras: solo recordando lo que otros vivieron e hicieron y que marcaron un hito importante en la historia de la humanidad, o experimentarlo hoy día nosotros con nuestras vidas y hacer de la Reforma Protestante, que ya tiene 504 años, algo vigente en nuestra vida y en nuestra sociedad hoy día. ¿La recordamos o la vivimos? ¿La recordamos y estudiamos para tener más conocimiento o la recordamos y estudiamos para experimentarla cada día con más fuerza? Para que estos pilares, el solo Cristo, el solo la fe, el solo la gracia, el solo la Escritura, sean reales en nuestra vida, dándole toda nuestra vida y con toda nuestra vida solo a Dios la gloria. Entonces, querido y querida, pensemos y meditemos si somos protestantes culturales o protestantes de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Al cerrar este ciclo sobre los pilares de la Reforma, graba en nuestro corazón los principios bíblicos que nos llevan a una vida transformada para dar testimonio vivo de que tú eres el Señor y que solo tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Gracias porque nos permites rescatar estas verdades bíblicas. Ahora pedimos tu fuerza y tu intervención para que las podamos vivir. En el nombre de Jesús, amén. Y así es, queridos, estamos cerrando este ciclo y junto con cerrar, porque así son los ciclos de la vida, termina uno, vamos a comenzar otro.
Desde el próximo lunes te invito a participar del escritorio del pastor y nos vamos a enfocar en algo que tiene que ver, pon la mirada en Jesús, pon la mirada en la encarnación. Vamos a hablar acerca de Jesús, de momentos especiales de Jesús que nos enseña para que preparemos nuestro corazón, nuestras familias, a nuestros hijos, padres, parientes, amigos, a disponernos, a prepararnos para celebrar la venida de Jesús y para celebrar que Él vive y mora en nosotros a través de su Espíritu. Así que te invito para el próximo lunes, a esta misma hora, en este mismo canal, en donde comenzaremos un nuevo ciclo de reflexiones lunes a lunes desde las 8 de la mañana. Pero también te invito a interceder. La iglesia no se detiene sino para orar, para interceder, para compartir la palabra. Y todos los miércoles a las 19:45 nos juntamos a través de la plataforma Zoom en nuestra reunión de oración. Participa, invita a los tuyos. Puedes hacer enviando tus peticiones al correo oración@unionchurch.cl o conectándote en el archivo del Zoom, en el link del Zoom que está disponible en nuestras redes. Y los domingos, por cierto, cada domingo, Dios mediante, tenemos nuestro servicio dominical de adoración, de palabra, de comunión, de compartir en comunidad. Presencialmente estamos con aforo reducido, limitado, por lo tanto tienes que inscribirte. unionchurch.cl/asiste y te puedes registrar. Solamente podemos participar presencialmente aquellos que tienen su pase de movilidad al día. Y si quieres participar desde tu casa, entonces conéctate al canal YouTube en juniorchurch.cl/vivo y podrás participar también de nuestro servicio dominical. Desde las 10:45, reitero, cada domingo estamos allí compartiendo. Comparte con tus amigos e invita a otros para que se conecten y no dejes de hacerlo, porque es fácil quedarse desconectado. No te desconectes. Nos vemos el próximo lunes. Que Dios te bendiga y que tengas una semana hermosa. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará. Será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está. Sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Nada aquí, sin Cristo estoy perdido.